Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a su programa Bravo por la Red, aquí en este espacio de Bravo por la Cultura, en vivo aquí con el maestro Marco, en controles técnicos, nuestro muy buen amigo el maestro Eric Hernández, saludos, aquí detrás de todo este numerito Guille, ¿sí? Y pues agradeciendo a Agencia Informativa Michoacana el espacio que nos brinda, a su director Arturo Bravo, que me va a colgar de las orejas porque todavía no le entrego su trabajo, pero ya se lo vamos a entregar. Y pues saludando a todos y cada uno de ustedes que nos siguen por cualquiera de las plataformas, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Tinder, por donde quiera que usted nos vea, por ahí. Un muy cordial saludo a los 113 municipios del estado de Michoacán, a los 32 estados de la República y a todos los países donde nos estén viendo. ¿Cómo le va de cuarentena todavía? ¿Cómo le va de pandemia? Pues esperemos que bien. Recordemos, no estamos todavía libres ni exentos de esta situación. No caiga en el pánico, no caiga tampoco en la indiferencia. Todavía tenemos un serio problema. Ayudemos a los servicios de salud a que esto no se siga complicando, porque pues esto todavía va para largo, pero pues bueno, vamos ahí a hacer lo que nos toca a nosotros, que es seguir indicaciones y cuidarnos a todos. No nada más a usted, sino también a sus familias, a sus vecinos, a todos y cada uno, pues hay que cuidarnos, ¿no? En este asunto que han mal llamado la nueva normalidad, pues si es nueva, pues ya no es normalidad. La normalidad sería pues continuar tal y como estábamos, cosa que no se va a poder. Entonces pues como que la nueva normalidad no es un término muy adecuado, pero bueno, no entremos en detalles retóricos porque si no vamos a entrar en otro campo que no nos corresponde y luego me van a correr aquí por andar de grillero. Pues sí, la semana pasada hablamos sobre el arte plumario y por ahí tuve una bonita discusión con un cuate sobre la cuestión de las informaciones, porque me alegaba algunas cosas sobre el Códice Florentino, es decir, los textos de Fray Bernardino de Sahagún. Y tuvimos ahí un altercado bastante interesante y me dio la idea de hablar justamente hoy sobre los códices, la tinta negra y la tinta roja, el saber de lo antiguo. ¿Qué son los códices? Bueno, el término proviene del latín codex, código propiamente, es decir, conocimiento, información, etcétera, pero se refiere particularmente a los documentos que están manuscritos, es decir, escritos e ilustrados a mano. No aquellos que fueron hechos en imprenta, que ya corresponde más o menos al siglo XV aproximadamente. Bueno, los chinos iban más adelantados, ellos ya lo hacían desde antes. Pero al final de cuentas, pues los códices son todos estos documentos pictográficos, es decir, hechos con pintura o basados particularmente en un sistema pictórico de imágenes, ¿sí? Donde se registró todo el saber antiguo de los mexicanos y de otros pueblos nada más. Por ahí el gran maestro León Portilla, quien hace poco pues abandonó este mundo hacia la región de los Descarnados, comentaba que era muy interesante que únicamente en México era el único lugar donde se habían hecho libros antes de la llegada de los españoles. Y efectivamente, hasta ahorita, solamente es en México donde encontramos registros escritos de sucesos antiguos, de conocimientos, de información, de movimientos astronómicos, de adivinación. Única y exclusivamente los encontramos aquí en México, codificados o registrados en estos libros. Tristemente nos llegan a nosotros únicamente 15 ejemplares de estos documentos. Siempre se los podemos atribuir a los españoles, a la conquista española, pero la realidad es que la mayor parte de los códices que sobrevivieron, pues no se perdieron únicamente por los españoles, sino también por los propios mexicanos, que cuando se destruyeron las bibliotecas, cuando se saquearon los acervos, cuando se destruyeron los conventos durante las guerras tanto de independencia, de intervención francesa, de reforma y particularmente la Revolución Mexicana. En un libro muy interesante que es Los de Abajo, nos habla de cómo se metían a las bibliotecas y utilizaban los libros para hacer los petardos, para
para las explosiones, y que en alguna celebración utilizaron se metían a la biblioteca y utilizando los viejísimos volúmenes del siglo XIV, los utilizaron para hacer cuetones para poder hacer una fiesta, ¿no? Y esta es una realidad. Muchos de los documentos antiguos se perdieron no únicamente por la conquista, sino también por la indiferencia de los propios mexicanos, que al no conocer su propia historia, pues terminaron destruyéndolos, ¿no? ¿Qué sucedió con todas las bibliotecas de los conventos aquí en Morelia, en Antigua Valladolid? Bueno, pues fueron totalmente desmembradas, fueron pasadas de uno a otro, fueron subastadas, y pues ahí debieron haber quedado algunos documentos antiguos y que pues lamentablemente se perdieron para siempre. Por ahí se han encontrado algunos otros códices. Recientemente se encontró uno que se atribuye a que es el más antiguo. Todavía falta en hacer ciertas investigaciones, pero bueno, ya para cuando los expertos dicen que ya son los más antiguos, pues quiere decir que pues ahí es algo, ¿no? Ya es una realidad. Pero bueno, es de carácter maya, y pues se ha encontrado recientemente, de la misma forma que por ahí se han encontrado, por ejemplo, debajo de las cubiertas de algunos libros, como material de restauración, se han encontrado fragmentos de algunos códices. Esta leyenda que dentro de los Cristos se utilizaron los códices para que se perdieran o para mantener el saber de los antiguos y a los antiguos dioses, bueno, también una parte cierta, una parte mentira. Efectivamente hay códices, y se hizo la luz. Hay códices dentro de los Cristos de pasta de caña, Cristos antiguos del siglo XVI. Hay efectivamente documentos antiguos, pero no se trata de documentos como lo son libros adivinatorios, ni almanaques astronómicos, ni libros de leyendas. Es papel de desecho, libros de cuentas, libros de registro, que también tienen cierto carácter histórico, pero que pues a final de cuentas en su época fueron material de desecho. Recordemos una de las técnicas europeas que se utilizaron en México para la realización de imágenes, pues fue la técnica del papelón. ¿Qué es el papelón? Pues simple, no el que hacen nuestros políticos cada mañana, no es cierto, sino es pues el papel maché, ¿no? El hacer piñatas, igual que hace usted su piñata para la fiesta, para la posada. Bueno, ya las compran, ya hay que ser realistas, ya no las hace, ya poca gente las hace, ya las van y las compran. Antiguamente pues también se utilizaba esta técnica porque en Europa las imágenes se hacían de madera. Entonces, por ejemplo, un paso, es decir, una imagen con su base llega a pesar hasta 4 toneladas. Usted se imaginará el peso que representa esto para una procesión. Y para aligerar el peso, bueno, se hacían copias de la imagen en cartón. Y esta era la que se sacaba en procesión, se aligeraba completamente el peso, y bueno, la imagen permanecía guardada todo el tiempo. Con la llegada de los españoles, pues se utilizó esta misma técnica, pero con los materiales locales. El papel era un material bastante caro, que incluso había un comercio muy grande del papel usado. Por ahí Miguel de Cervantes menciona que en uno de que mientras está escribiendo el Quijote, que dice que no lo escribe él, sino lo escribe un árabe, Cid Ahmed de Bengelí, que encuentra los fragmentos de la historia de Don Quijote y Dulcinea, ¿no? Para no dar a conocer que él escribe la obra y que le culpen de tanta protesta que hace, pues se la atribuye a un árabe, pero que dice que los descubre en estos depósitos de papel, que usted iba, agarraba su bonche de papel y lo compraba como compraría, no sé, sus cilantros, sus zanahorias, me da 5 pesos de papel, ya le daban ahí su bonche de papel, ¿no? ¿Por qué? Porque el papel era un material un poco costoso, ¿no? El oficio del trapero, por ejemplo, pues era esto, justamente, no de que agarrar el trapeador y limpiar, no, sino era el de recopilar trapos para después molerlos y generar papel, lo cual era una empresa bastante redituable en el siglo XV-XVI. Entonces, aquí cuando llegan los españoles, que no conocen todavía absolutamente nada de estas tierras, pues descubren que se fabrica un tipo de papel, el papel amate,
es decir, de un árbol, de un tipo de higo, que se machaca perfectamente, se juntan las fibras y se puede hacer un material similar al papel europeo, un poco más quebradizo y más tosco, porque la fibra es mucho más gruesa que la que se utilizaba en Europa, pero que de la misma manera pueden utilizarla para realizar estas imágenes. Es decir, utilizaron el poco papel que había, los pocos documentos, que reconocieron que ya no servían, que eran los propios de desecho, y pues con esto se hicieron imágenes. Por ahí cuando trabajamos con un restaurador, Pablo Amador Marreiro, él comentaba que en Canarias, en el Cristo de Telde, habían descubierto que el moño que lleva el Cristo de un lado pues era un códice, un pedazo de amate completo, que uno de los restauradores mexicanos inmediatamente quiso sustituir por otra pieza y recuperar el códice. Y a lo que Pablo Amador dijo, pues mientras yo esté vivo, este Cristo va a mantener el códice donde estaba. ¿Qué fue lo que sucedió? Se tomó la pieza como para no dañar propiamente la estructura original, pues se trató de extender y se recupera el códice digitalmente, y el códice vuelve otra vez al Cristo donde estaba. Dentro de muchas imágenes se han encontrado este tipo de facturas, de manufacturas, y bueno, pues ahí terminó un poco de la documentación del siglo XVI. También hubo muchísima quema de estos documentos por parte de Fray Juan de Zumárraga, de parte de Diego de Landa y otros obispos. Fray Juan de Torquemada, uno de los que también anduvo ahí quemando estos documentos, porque se les atribuía que habían sido inspirados por el diablo. Es decir, si usted llega con un pensamiento cristiano y ve imágenes que tienen dos puntas aquí arriba, pues inmediatamente los asocia con la imagen de Satán, obviamente. Cuando ve un montón de muertos, cuando ve un montón de gente sacándole el corazón a otros, pues fue una impresión bastante grande. Pero pues esto fue en una etapa nada más. Posteriormente, los propios españoles fueron quienes rescataron estos documentos, pasándolos a caracteres europeos, alfabetizando estos documentos, traduciéndolos y guardándolos. El propio Diego de Landa, quien había quemado códices, es uno de los que recupera muchos de los documentos, y gracias al cual, aunque les pese, gracias a Fray Diego de Landa es que podemos descubrir el alfabeto maya, y gracias a él se tradujeron muchísimos documentos, ¿no? Pero en fin, los códices mexicanos pues están hechos de diferentes materiales, particularmente el amate, que es el que más ha llegado a nosotros, aunque también los hay de pieles de venado, incluso por ahí hay uno de piel de jaguar, o piel de felino, por lo menos es lo que se sabe. Eran documentos bastante grandes, ya que eran largas tiras, hasta de 9 metros algunos. El códice laúd, que traemos aquí. Ahí está. Aquí está. Mide aproximadamente casi 4 metros. La tira de la peregrinación mide 5 metros, el códice Boturini. Y cada uno de ellos pues es un documento bastante largo, ¿no? Por ahí, si lo quiere comparar con algo, pues imagínese los rollos del Mar Muerto, estos enormes documentos que nos hablan de la vida del pueblo judío, pues también son larguísimos. Aquellos son de pergamino, estos son de amate. Entonces pues aquí tenemos esta similitud entre una cultura y la otra. Pues los códices registraron el saber de los antiguos, como le digo, se realizaban en estos materiales, después se preparaba este papel, se les daba una capa de estuco, es decir, de polvo blanco con algún pegamento para darles un poco de rigidez y preparar la superficie para poder pintarlos. Y posteriormente el escribano o el tlacuilo, es decir, el que sabe escribir o el que sabe pintar, comenzaba a registrar en un lenguaje particular a través de un sistema de glifos, es decir, un sistema de símbolos, todo este conocimiento. ¿Quiénes eran los tlacuilos? Pues eran hombres y mujeres que tenían habilidades para la pintura y que eran preparados para realizar estos documentos, para poder poner en papel, para poder registrar
todo este conocimiento. Cada uno de los símbolos, cada uno de los personajes, pues tiene características particulares. Por ahí nos pasa la primera, maestro, si fuese usted tan amable. Aquí, por ejemplo, es una parte del Códice de Dresden, un códice maya de casi 9 metros, obviamente no está aquí en México. Pues ahí lo vemos está dividido en 3 partes y tiene una serie de colores. Cada color, cada parte tiene un símbolo en particular, perdón, tiene un significado particular. Tanto las figuras, tanto los colores, tanto la ubicación de los mismos. Los códices, muchas ocasiones se leen tal como, ¡ay, Dios mío! Tal como lo leemos ahorita, ya me tiré el agua yo aquí. Tal como lo leemos nosotros, de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, pero también se leen de derecha a izquierda. A la vez, si son mapas, se leen del centro hacia afuera. Si son algunos registros registros adivinatorios, tienen una forma de lectura particular que nos obliga a leerlos de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, es decir, no se leen única y exclusivamente de un lado, sino pueden tener diferentes formas de lectura. En el caso de los adivinatorios, como le digo, pues se leen de un lado hacia otro, dependiendo la adivinación que se esté realizando. Los códices, además, tienen una serie de simbolismos. En este caso, una escritura muy complicada, que es la de los mayas, una escritura glífica, es decir, de símbolos, muy particular. Pero también se utilizaban algunos pictogramas, es decir, como estos que tenemos aquí, que ahorita los vamos a ver más adelante. Uy. A ver si no vuelvo a tirar el agüita. Aquí lo vemos. Aquí está. ¿Sí? Aquí está. Donde no encontramos propiamente, compare usted, la cantidad de símbolos de un lado, pero también la cantidad de imágenes del otro. Este tipo de lenguajes pues era también muy usual. Yo sostengo también que aparte de esta escritura, los antiguos debieron de haber tenido una escritura coloquial, es decir, una escritura básica para todo lo que todas las necesidades que tenían en el día con día, para registrar sus cuentas, para registrar hasta sus citas y todo lo que tenían que hacer, porque la realización de estos documentos pues conlleva muchísimo tiempo, porque no nada más es la pintura, sino también es el delineado, porque se han encontrado algunos códices que no están delineados intencionalmente. El color también tiene un simbolismo, no nada más es porque se ve bonito, sino porque cada color tiene una información. Cuando se leían estos códices, no se leían como los tenemos ahorita guardados, sino que se extendían totalmente sobre petates, sobre esterillas, y toda la gente se reunía alrededor del códice para verlo en conjunto, y posteriormente el intérprete o tlacuilo comenzaba la lectura del códice para todos los asistentes. Nos podemos imaginar qué hermoso debió de haber sido esto, haberlo visto, estos maravillosos documentos, todos extendidos, y que el mismo que lo escribe nos lo comience a interpretar poco a poco. Debió de haber sido una experiencia maravillosa. Tristemente, pues como le digo, nada más quedan 18 ejemplos aproximadamente, poquitos menos quizás, porque todavía algunos están en duda. Por ejemplo, el códice, la tira de la peregrinación, se atribuye a que ya es posterior a la llegada de los españoles. Muchos no están en México. Los códices prehispánicos, hay nada más 4 originales aquí en México, que es el códice laúd, es el códice es la tira de la peregrinación, el códice laúd, la matrícula de los tributos y una parte de un códice maya. No recuerdo ahorita bien el nombre porque es este que se acaba de descubrir hace poco. Son los únicos que se conservan aquí en México. Y está el códice Mendoza, el códice mendocino, que no es propiamente prehispánico, pero es copia de un documento prehispánico.
Entonces, pues usted ya se puede imaginar, el resto de los códices pues se encuentran en la Universidad de Oxford, en el Vaticano, en Alemania, en Viena, en Austria, en Francia y en algunas otras partes por ahí que no traigo ahorita totalmente en la cabeza, que los traía aquí apuntados, pero una inundación pues nos obliga a dejarlos a un ladito, ¿verdad? ¿Cómo salieron estos códices de México? Bueno, salieron de muchas formas. La primera, como parte de los regalos que envía Hernán Cortés a Carlos V, envía algunos documentos, no se sabe cuántos, pero estos fueron entregados al rey justamente cuando pasaba por Austria y ahí quedaron algunos. Obviamente Carlos V y Cortés envían al Papa algunos de estos documentos que son los códices vaticanos, que se encuentran actualmente pues en la Biblioteca Vaticana, una de las bibliotecas más grandes del mundo, con la documentación más hermosa del mundo. Si usted tiene oportunidad, hay recorridos virtuales a las bibliotecas vaticanas, visítelas, vaticano.va, ahí es completamente libre el acceso a gran parte de la Biblioteca Vaticana. Hay aproximadamente, hay una sección de 800 manuscritos ilustrados, algunos escritos nada más, que usted puede consultar en línea. Son documentos hermosísimos, incluidos los códices. Juan Pablo II, en su última, cuando se reanudan las relaciones Iglesia-Estado en México, como acto de buena voluntad, devuelve un códice de la Biblioteca Vaticana a México, que es el códice de Cruzvadiano. Es un códice de herbolaria, donde registra plantas con propiedades curativas, un manuscrito precioso que está ilustrado muy bien, y pues lo devuelve ahí Juan Pablo II a México. También por ahí hay intenciones de devolver algunos otros documentos, aunque esto es raro. Por ejemplo, en Francia, nota cultural, a la Biblioteca Nacional de Francia le está prohibida la entrada a los mexicanos. La razón, porque un mexicano se robó un códice que estaba en Francia, se lo roba para traerlo a México, el cual está oficialmente aquí en México, aunque hubo ahí un problema diplomático. Bueno, se llegó al acuerdo de que el códice, pues oficialmente pertenece a Francia, está depositado en custodia en México, pero ningún mexicano podemos acceder a la Biblioteca Nacional de Francia. A razón de este buen mexicano, que no sabemos si sea patriota o sea revoltoso, porque es muy discutible también, ¿no? O sea, los objetos también tienen una historia, y su historia es que, pues, si salieron de México, salieron por una razón. Por ejemplo, el penacho de Moctezuma, insisto, que no se sabe si efectivamente era un penacho o era una capa, porque el tamaño del penacho es inmenso. Y pues está totalmente alterado, ha sido tan restaurado que ya gran parte de su originalidad se perdió para siempre, porque de hecho no se sabe si estaba plano o estaba curvo, pero el restaurador que lo encuentra lo registra como plumero americano, así, plumero americano, y lo restaura para que se vea como nuevo, y lo deja planchado, perdiendo la forma original que tuvo. Entonces, fue uno de los regalos que dio, que se sabe, o por ahí hay algún registro o mención, no hay documentación que avale que efectivamente le haya pertenecido a Moctezuma, pero se le entrega a Hernán Cortés lo manda al rey de España, y pues a partir de ahí, pues la pieza ya pues fue un regalo, ¿no? A final de cuentas, que los mexicanos han estado durante años peleándose por ello, pero bueno, esto fue hace 500 años, pero en el siglo XX, en los Tuxtlas se encuentra una estatuilla verde pequeñita, donde está registrada la escritura americana más antigua de toda nuestra historia, que era justamente la estatuilla de los Tuxtlas, una estatuilla olmeca, que fue sacada sin permiso de México y que está depositada en el Museo Smithsoniano. Entonces, esa sí tendría que estar en México, porque fue sacada durante el siglo XX, donde ya hay una reglamentación de que no se pueden sacar las piezas. Por ejemplo, el tesoro de Troya, de un explorador que se fue justamente a Troya a Grecia a buscar la mítica ciudad de Troya, encuentra un enorme tesoro de joyería de oro, que como él la encontró se la lleva.
sin permiso, sin nada, se la lleva. Entonces, pues ahí sí es más discutible de por qué te la llevaste, ¿no? En el caso de las figuras del Partenón, que están peleando justamente el gobierno griego, está peleando la devolución absoluta de todas las esculturas que están en el Museo Británico, que regresen al Partenón, pues también es un poquito más, más discutible esta parte, porque fueron sacadas a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sin ningún permiso, sin ninguna reglamentación, cuando ya hay una serie de acuerdos internacionales para evitar este saqueo de piezas, ¿no? Pero pues estas piezas fueron sacadas hace más de 300 años, 200 años, y pues es un poquito discutible porque la forma en la que llegaron allá, pues muchas veces no se sabe. Por ejemplo, el Códice Dresden fue encontrado en una biblioteca durante la persecución nazi. Hubo un bombardeo, la biblioteca estaba totalmente destruida, y un explorador, un soldado que tenía una afición por las lenguas antiguas, entre los escombros encuentra este documento que le llama la atención y se lo lleva sin más ni más. La biblioteca se pierde para siempre, pero gracias a este soldado que tenía un dejo de sensibilidad, pues se rescata este códice, y gracias a él es como se descubre el lenguaje de los mayas. Y es él uno de los que traduce este documento, y que bueno, hoy gracias a este soldado pues conocemos uno de los códices antiguos, ¿no? Y pues bueno, los códices, como le digo, se utilizaron todavía desde antes de la llegada de los españoles hasta el siglo XVIII, que es cuando ya se considera que ya no hay códices. Hay, como le digo, 18 códices prehispánicos, pero hay más de 400, casi 500 documentos coloniales que también son terriblemente interesantes, entre los cuales pues destacan genealogías, crónicas, el Códice Florentino, por ejemplo, y unos muy en particular que a mí me llaman mucho la atención, que son los lienzos, que vamos a ir viendo ahorita. Por favor, maestro. Bueno, aquí tenemos una de la serie de los códices de la Mixteca, o de la serie Borgia, ¿sí? Hay diferentes estilos de códices, dependiendo su colorido, dependiendo su composición, el lenguaje que utilicen. Se sabe que son mexicas, se sabe que son de la Mixteca, se sabe que son del centro, y se sabe que son de cada región. En este caso, de la Mixteca, no únicamente los hicieron sobre amates, sino también algunas escenas fueron guardadas en vasijas. Aquí en el Museo Regional Michoacano existía, no está expuesta, pero estaba una vasija que tenía unas escenas de este tipo, como estas que vemos aquí en el códice. Por favor. Aquí lo vemos. Una de las formas de lectura, como le digo, es de izquierda a derecha. Y aquí podemos ver, a través de estas líneas rojas, como si fuera un laberinto, la manera correcta de seguir esta lectura. En este caso es una serie de dioses, es un registro mitológico de los dioses, sus atributos, sus símbolos y sobre todo sus días. Por favor, maestro. Este es el códice, uno de los Vaticanos, del Códice Vaticano, de los que se encuentran allí en el Vaticano. También nos habla de los dioses y los días que se deben de celebrar y los días propicios para pedir su auxilio. La relación entre los dioses y los días pues era increíblemente estrecha. Usted no podía hacer nada si no se lo dedicaba a uno de los dioses. Este es también de la serie Borgia. En este caso es una serie de días en los cuales realizar tal o cual ofrecimiento, tal o cual situación. Si quería comercial tenía que hacerlo en tales o tales días. Si quería hacer un sacrificio, tales y tales días tenía que ser. Si quería pedir buena cosecha, tales y tales días eran los días que tenía que hacer. Recordemos, el mes azteca o el mes antiguo estaba dividido en series de 20 días. Aquí se alcanzan a ver unas calaveras, unos conejos. Bueno, son los días: el día muerte, el día conejo, el día pedernal, el día agua, el día jaguar,
el día hierba, el día pedernal, es decir, el día de ¿cómo se llama? Cuchillo, el día de la caña, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y a qué templo tenía que asistir usted cada uno de estos días? Aquí no está jugando al trébol, sino que una de las formas de organizar el mundo pues era a través de la cruz. ¿Sí? No de la cruz cristiana, sino de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Era indispensable esta composición para los antiguos mexicanos en todas sus culturas. En todas las culturas vamos a encontrar una cruz. Y aquí observamos una de las cruces dividida en diferentes días y con los dioses correspondientes a cada uno de los puntos cardinales. Este es uno también de los Vaticanos. No es, sí es todavía de los Vaticanos. Esta ya es una copia colonial, como usted puede observar. ¿Por qué? Porque ya la composición es un poco más centrada, es un poco más cuidada, un poquito más más delicada en su representación. Ya no es tan azarosa, sino ya hay perfectamente delineados los 4 puntos. Las 4 casillas en torno al círculo central. El códice nutal, es decir, perteneció a una persona de apellido Nutal, una sueca, o danesa, no me acuerdo, perdón, en la cual pues está pintado por ambas partes el códice. Es un códice de aproximadamente 6 metros, de la región de Puebla, Oaxaca, es decir, de la Mixteca. En él se representa, por un lado, toda una serie calendárica, es decir, toda una serie de días y de ritos que se tienen que hacer, pero también nos representa la historia de un héroe, la historia de Ocho Venado. Es prácticamente pues, valga la comparación, verdaderamente un Superman de la época, que incluso se dice que es el que descubre, el que siembra el maguey, el que crea el agave, el que levanta la sierra, etcétera, etcétera, ¿no? Es un verdadero personajazo Ocho Venado. De los pocos héroes mencionados en la historia mexicana, que no sea héroe nacional, y que, bueno, vale la pena ahí darle una revisadita. Y aquí vemos a una serie de personajes ataviados de dioses que van en peregrinación hacia una montaña y pasan por toda una serie de animales acuáticos que verdaderamente son muy interesantes. En este caso vean ahí ese maravilloso cocodrilo que parece jaguar, que parece gato, que parece de todo, pero sabemos que es un cocodrilo por el hocico grande, los dientotes y las puntas en la espalda. Estas aves acuáticas, este caracol ahí maravilloso, medio serpiente, y esta serpiente ahí enroscada, ¿no? Perdón, no es coronavirus, es tomar este hielo durante la noche. ¿Sí? Por favor, maestro. Aquí, este es del que traemos aquí, de la serie del Códice Laúd, donde vemos a una diosa en los días que le corresponde y los ritos que se deben de realizar. Y en este caso, el juego de pelota, que usted ve en esa I mayúscula que está representada, y el conejo, ¿sí? Es decir, algo así como que se tiene que realizar de noche. El conejo es un símbolo que está asociado a la luna, por lo tanto, a la noche, ¿sí? Y que se debe, quizás por la lengua larga y roja, se tiene que realizar un autosacrificio, y el autosacrificio consistía en perforarse las orejas, la lengua, en el caso de las mujeres los pezones, en el caso del hombre el miembro, para recoger esta sangre y quemarla en una hoguera como una ofrenda a los dioses. Y aquí observamos pues esta serie de glifos muy elaborados. Como le digo, los colores tienen un simbolismo particular dentro de los códices. El rojo tiene un simbolismo que representaba hacia qué dios, el amarillo, el color carne, etcétera, etcétera, ¿no? Por favor. También del códice nutal, pues aquí que es un personaje que se acerca a la capilla o al trono de uno de los dioses, en este caso un dios jaguar, que se encuentra en una montaña con una caverna. La caverna está representada por esta como garra debajo de aquí, bueno, hasta la parte de abajo, aquí cerquita donde está el micrófono.
Por favor, ahí. Esa dentadura que se ve ahí, bueno, eso representa una caverna y que había que ir a visitar al dios a esta caverna en el día del sopilote, tantas veces, y estaba dedicado a tal dios, ¿no? Por favor. También este es del Tonalamatl de los Pochtecas, es decir, del calendario de los comerciantes. Esta es una representación interesantísima de los 4 puntos cardinales hacia donde estaba orientado el mundo. Hacia el este el rojo, hacia el norte el rojo, hacia el sur el azul, el amarillo hacia el poniente y el verde hacia el oriente. Hacia el poniente el amarillo porque es el color de la muerte. Representaban con el amarillo porque representaba la carne descompuesta. Entonces la serie de los descarnados, ahí usted alcanza a ver unas calaveras, no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, usted lo puede consultar ahí en el Tonalamatl, de los Pochtecas. En esta imagen hay una serie de calaveras, hay una serie de personajes en cada uno de los puntos, que además estas comotes que usted ve son flores de maguey, es decir, el maguey era... era el árbol sagrado para los mexicanos, porque aparte que les daba el pulque, también representaba el soporte del cielo. Si usted ha visto la flor de un maguey, no me dejará mentir, es una flor impresionante, porque es una vara larga, muy alta, y arriba unas ramas muy rectas con unas flores muy, muy particulares. En el caso de los mayas utilizaban el árbol de la ceiba, que tiene estas mismas características. Es un árbol muy largo, muy profundo, que se abre de una manera muy, muy grande en la parte superior. Y bueno, aquí observamos esta serie de glifos, esta serie de símbolos y esta serie de aves que están alrededor, colibríes, pericos, sopilotes, que llevan una serie de símbolos en su cuerpo que representan los días y meses correspondientes para la dedicación de cada uno de estos ciclos vitales que tenían los mexicanos. Del Códice Vaticano, pues esta representación de la dualidad, de la muerte y de la vida, ¿sí? Para los mexicanos era muy importante y me llama mucho la atención que se dice que los mexicanos eran politeístas cuando en la realidad pues eran monoteístas. Había un solo Dios que era Ometeotl, que era hombre y mujer al mismo tiempo. Era Ometeotl y Ometeotzihuatl, es decir, hombre y mujer del mismo Dios que estaban pegados. Y están pegados la muerte y la vida al mismo tiempo, y el día y la noche están pegados. Se le llamaba Intloquenahuaque, también, el del cerca y del junto. Cuando la Virgen de Guadalupe, según el texto del Nicán Mopohua de Antonio Valeriano, se dirige a Juan Diego, le dice: yo soy la madre del Dios verdadero, del Dios del cerca y del junto, Intloquenahuaque, Intloquenantica, y Palnemowani. Le da los atributos del Dios de los mexicanos, del cerca y del junto, del día y la noche, del que es todo, ¿sí? Me llama mucho la atención este detalle, ¿no? Y bueno, y aquí en el Códice Vaticano, bueno, pues aquí observamos esta dualidad de uno de los dioses, en este caso el dios de la muerte, con el dios de la lluvia, en este caso un pato, que pueden ver ustedes del color rojo, y una serie de símbolos, de glifos y de numerales. Los numerales, ¿cómo los reconocemos? Pues a través de los puntos. Y en la parte de arriba observamos un grupo de puntos y los días correspondientes a ambos lados de la composición. Por favor, Master. Bueno, también los mexicanos no se quedaron únicamente con esta pictografía en la época prehispánica. Cuando llegaron los españoles, empezaron a conocer esta documentación y realizaron una serie de pictografías
que son los códices ya de la época colonial, es decir, utilizaron el mismo léxico, la misma simbología que utilizaron los mexicanos en la antigüedad, la utilizaron con los fines de evangelización, con los fines de registro, con los fines de recuperar el saber de los mexicanos a través de los códices. En este caso, usted aquí, ya este es un códice completamente colonial, pero usted puede casi seguirlo como si fuera un cuento, lo cual a mí me parece fabuloso, porque usted vea cómo debe de leerlo. Estamos hablando de un lugar y es un mapa. En este caso vemos a las personas cómo van caminando y hasta le marcan las patitas ahí, los piecitos, hacia dónde iban y hacia dónde tuvieron que ir después a encontrar estos animales y lo que se encontraron en esta región particular. El lugar al que se refiere pues está representado por este personaje que está al centro, junto al sello de este lado. Ese personaje de ahí. Ese es el lugar al que nos referimos, no sabemos cómo se llama, pero el mapa se refiere justamente a eso. ¿Por qué? Porque está en el centro del mapa, hacia él se dirigen los pasos y de ahí lo comunica hacia otro espacio. Este que vemos aquí pues es justamente el códice que les comentaba hace rato de Cruz Badiano. Es un códice que nos habla de herbolaria, de plantas medicinales, completamente a la usanza europea. En él encontramos el registro de la planta como lo hacían los herbarios medievales y la descripción en una caligrafía preciosa sobre las propiedades y las características que tiene cada una de estas plantas. Fue realizado por un botánico, un seglar, no es cierto, fue un fraile efectivamente. Fue realizado siguiendo toda esta estructura completamente europea. Es un estudio sobre las plantas medicinales mexicanas, sobre las plantas tintóreas, sobre las plantas alucinógenas también. No le dije yo que ahí estaba el secreto. Cómo las utilizaban, para qué las utilizaban, con qué fines, dónde encontrarlas y cómo prepararlas. Ahí viene la receta. Yo no dije nada. No, yo nunca lo he leído ni lo volveré a leer. Por favor, maestro. Del Códice Florentino. Se trata justamente de la obra de Fray Bernardino de Sahagún, el cual, como les digo, fue perdón, un verdadero humanista, un verdadero genio, que efectivamente tenía una aversión terrible hacia las creencias de los mexicanos en torno a que eran inspiradas por el demonio, pero no por eso se quedó nada más en destruirlo, sino en registrarlo. Como le comenté en algún momento, perdón, el padre Sahagún se sentaba con un traductor a un lado de náhuatl, con los ancianos enfrente y les preguntaba cómo eran las costumbres, y mientras Bernardino registraba en castellano, el traductor registraba en náhuatl. Posteriormente se le agregó latín y después lo envió con los tlacuilos que todavía estaban vivos para que registraran con sus propias pinturas, que aunque ya tienen una influencia muy marcada de los europeos, utilizó la misma pictografía para registrar todo este conocimiento que había recuperado Fray Bernardino de Sahagún. Gracias a este señor, pues se pudieron conservar las costumbres, los mitos, las formas de trabajo, la división de trabajo, los discursos que se daban para los protocolos y una serie de conocimientos impresionantes que bien por ahí mencionaron que la obra de Sahagún es la enciclopedia de la cultura mexicana. Es imprescindible, hay que leer a Sahagún porque verdaderamente es un registro impresionante de las costumbres y creencias de los mexicanos contadas por ellos mismos. Como dato cultural, el mismo personaje que escribe los relatos de las apariciones de Guadalupe, pues fue uno de estos personajes que se dedicaron a registrar en náhuatl todo lo que les mencionaban los antiguos. Antonio Valeriano fue uno de los escribanos de Bernardino de Sahagún. Aquí seguimos con este mismo códice. Aquí usted ve completamente con muchas características europeas.
Ahí va pasando mi Uber, disculpen ustedes si se lo alcanzan a escuchar. Con muchas características europeas, pero todavía con la composición mexicana, todavía con los detallitos de los códices antiguos. Esos personajes que están, pues en este caso está recogiendo algunas plantas que después son llevadas para la curación. En este caso, usted ve cómo tiene amarrada esta pañoleta en la cabeza, muy al estilo de Morelos, y cómo el mismo personaje que estaba recogiéndolas le está diciendo cómo utilizarlas. Vea usted esa palomita que tiene, esa curvita que tiene en la boca, esa vírgula, que es el glifo de la palabra, ¿sí? De esta manera se encuentra el Códice Florentino. De un lado en castellano, del otro lado en náhuatl. Y estas ilustraciones no no son tantas como uno pudiera desear, pero sí son bastantes. Tristemente, Sahagún nunca vio publicada su obra. De hecho, su obra fue censurada porque se decía que defendía las idolatrías de los mexicanos, cosa que pues verdaderamente no es cierta, sino que las vio muy objetivamente, y pues apenas hasta el siglo XX es que comenzamos a conocer la obra de Fray Bernardino de Sahagún en toda su extensión. En este caso, ahí vemos cómo se hacen los ritos para un sacrificio, o el sacrificio que se tiene que hacer para la bendición de un hogar, para una boda, etcétera, etcétera. Seguimos con el Códice Florentino. Pues en este caso el trabajo artesanal, cómo realizaban algunas artesanías, cómo obtenían algunos materiales, ¿no? Otro personaje importantísimo dentro de esto es, pues, Diego de porque siempre se me olvida este señor. Bueno, de que se llama Diego, se llama Diego. También del siglo XVI, este personaje sí realiza una serie de imágenes maravillosas. En este caso, él nos registra el encuentro de la serpiente y nos registra también las señales funestas antes de la llegada de los españoles. Diego Durán, porque siempre se me olvida su nombre, Durán, ¿sí? Una obra bastante grande, con unas ilustraciones muy hermosas, muy europeas, ciertamente, pero también con muchas características todavía de la pintura prehispánica. En este caso vemos ahí a Moctezuma, mientras está viendo el cometa que pasa sobre la ciudad de Tenochtitlan. Aquí vemos otra vez esa se la mandé repetida, perdón. Justamente, no, déjeme la anterior. No, sí, así. El descubrimiento de el águila en el nopal comiéndose la serpiente, símbolo ineludible de que habían encontrado la tierra prometida. Nota cultural, creo que esta es la única representación que existe. Bueno, son una o dos representaciones del águila comiéndose la serpiente, porque lo que se encuentra siempre o se está comiendo un ave más pequeña o un conejo, pero con la serpiente pues son muy pocas las representaciones, y pues una de ellas pues es esta, la de Diego Durán. Esta me fascinó porque esto fue lo que nos representa Diego de Basalenque cuando nos habla del templo de Tenochtitlan, donde estaba habitada por demonios. Y observen ustedes esos demonios maravillosos que están a los lados. Esas no son manchas, son demonios. Ustedes no se alcanzan a registrar bien, pero haga de cuenta que son Sasquatch. Son pies grandes, son unos animales peludos, enormes, monstruosos, horribles, que están ahí justamente a ambos lados de el templo de de Tenochtitlan. Hay otro documento, una crónica de Fray Pablo Beaumont, de aquí de Michoacán, la crónica de la provincia michoacana, que también nos representa los templos prehispánicos con unos seres de este tipo, ¿no? En cuanto lo abran, que esperemos que ya sea pronto, por favor, ya abran los museos, por amor de Dios, necesitamos cultura
En el Museo Regional Michoacano, en el área, en la sección de la evangelización, se encuentra una copia de esta ilustración, donde vemos también a los frailes sacando los demonios de las casas de los antiguos michoacanos, y vemos unos demonios de este tipo, también así peludos, horrorosos. Se crearon también documentos interesantísimos como lo son los catecismos. En este caso, uno de los catecismos testerianos, que a través de pura pictografía nos hablan de toda la evangelización. Este es un librito así chiquitito, como de menos de 10 centímetros, donde está contado el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo y el Yo Confieso a través de puros símbolos. Es una belleza de librito, pero así chiquitito. Entre los lienzos pues encontramos estos, que como les digo, estos también incluso los propios historiadores los mantienen como que fueron creados con otra intención, porque aparecen ya muy entrado el siglo XVII, XVIII, para decir quiénes eran los propietarios de las tierras. Por ejemplo, menciona León Portilla que existe un documento que dice que dice claramente en caracteres europeos: estas tierras fueron legadas al cacique fulano de tal por don Hernán Cortés en 1550. Y hacia esa fecha pues ya estaba muerto Hernán Cortés. Aquí vemos esta serie de lienzos, ¿no? Ya muy europeos, todavía con una composición completamente mexicana, pero ya con influencia europea. Vean ese pico de águila donde dice Texcoco en la parte de abajo, pero todavía hay glifos, todavía hay símbolos prehispánicos. Ya vemos ahí una mano europea, porque sí sabe representar caballos. Los mexicanos no sabían representar caballos, no porque no supieran dibujar, sino porque no conocían totalmente la figura del caballo y les costó mucho trabajo asimilarla, pero es una cuestión que discutiremos en otro momento. Desgraciadamente nada más se conserva apuntes, no se conserva el documento, que es el lienzo de Tlaxcala. Era un lienzo de casi 3 metros de largo, donde se registra toda la historia de Tlaxcala y la influencia que tuvo doña Marina, la Malinche, con don Hernán Cortés, a quien vemos aquí sentado, junto con doña Marina en la parte de atrás, y todos estos personajes y las guerras y excesos que se cometieron y las negociaciones que tuvieron para evitar la guerra. Como le digo, se perdió este documento, se conoció, porque lo conoció, me parece que fue Del Paso y Troncoso, que fue quien lo conoció, realizó una copia, pero no se sabe dónde terminó este lienzo. Pero por lo menos queda el registro de que sí existió este lienzo. Y pues obviamente no nos podemos ir sin hablar de los códices michoacanos, en particular el lienzo de Jucutacato. Un lienzo muy grande de 2,5 metros de largo por 3 de ancho, en el cual se narra toda la travesía que hicieron los michoacanos desde su salida de la región de las 7 cavernas hasta llegar a Michoacán. Lamentablemente es muy grande, está muy complicado y la imagen no se hubiera visto bien, nada más saqué este pedacito. Este es del original. El original está aquí en México, en el INEGI, allá en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Geografía. Ahí está depositado. En el Museo Regional Michoacano hay una copia muy bonita, muy bien hecha, donde nos narra toda esta travesía. Aquí están saliendo los personajes, todos michoacanos, están saliendo de las cuevas, en este caso creo que es Chicomostoc, y salen sobre unas tortugas. Es un dato interesante. Obviamente no podemos pasar sin hablar de la relación de Michoacán, es decir, la única crónica del siglo XVI que se escribió en nuestras tierras, un libro atribuido a Jerónimo de Alcalá, quien lo escribe para el virrey don Antonio de Mendoza. Se registra toda la forma de vida de los michoacanos, sus dioses, sus héroes, su historia, sus tradiciones, sus costumbres, que comienza hablando del pueblo de Araró, donde estaba la principal cabecera de los Salina, es decir, lugar donde hacían sal, de los michoacanos, hasta la muerte del último Cazontzin a manos de
del encomendero, este señor, también se me olvidó su nombre, muy, muy desagradable este personaje. Pero este libro es escrito en Tzintzuntzan, se le entrega al virrey Antonio de Mendoza. Don Antonio de Mendoza lo trae entre sus cosas cuando pasa por Guayangareo, funda la ciudad y pasa la relación de Michoacán aquí por Morelia, la actual Morelia, y es enviada al rey Felipe allá en España, donde está en el Escorial, hasta donde actualmente se encuentra. Hace algunos años se realizó un facsímil muy muy bien hecho, que pues esperemos que todavía siga disponible y que podamos acceder a él. Está en la biblioteca del Museo del Estado, en la biblioteca del Museo Regional Michoacano, y en el Museo Regional Michoacano está expuesta una copia. Y aquí vemos cómo está una de las láminas de esta crónica maravillosa, que ha sido traducida prácticamente a todos los idiomas del mundo, que es un libro muy muy interesante. El Colegio de Michoacán sacó una edición bilingüe, es decir, este libro fue escrito en purépecha y fue escrito en castellano con estas ilustraciones. La edición es muy buena, muy económica, 100 pesos, ¿sí? Que usted puede encontrar en cualquier librería del Fondo de Cultura Económica, en cualquier del Colegio de Michoacán. También ahí lo encuentra, y en otras librerías por ahí. Muy buena edición, que yo se la recomiendo para que, si no conoce la relación de Michoacán, la conozca. ¿Sí? Y pues ahí terminamos con esta lámina que ya habíamos visto, que volvió a mandar repetida, pero en fin. Pues esos son los códices, señoras, señores, estos documentos tan interesantes, tan ricos, que nos hablan de nuestro pasado, que nos hablan de nuestra historia, que nos hacen ver que somos poseedores de una cultura muy muy grande, que quizás no la hemos valorado lo suficiente y que vale la pena darle una lectura con unos ojos críticos, con unos ojos un poco más objetivos, y no quedarnos con que quemaron todos los códices los españoles, porque pues no fue así. También gracias a los españoles se recuperaron muchos códices, y gracias a estos españoles pues es que los conocemos el día de hoy, y que pues gracias a eso pues podemos reconstruir nuestra propia historia. No nada más eso, sino también debemos de crear nuestra propia historia y legar nuestros propios códices, legar nuestra propia sabiduría y darle a nuestros hijos, que por aquí el maestro ahorita me estaba enjaretando que si no tenía hijos. No, todavía no tengo hijos, bendito sea Dios, yo todavía no tengo hijos, sí, pero pues sí tengo muchos alumnos, y pues a ellos son a los que les queremos legar toda esta cultura también, para que no muera esta cultura y pase a la siguiente generación. Crear nuestra propia historia y cambiar nuestro destino conociendo nuestra historia. Quien no conoce su historia, quien no sabe dónde está, pues no sabe dónde está parado, y fácilmente puede irse a donde lo manden, sin preguntar a dónde, porque no tiene algo básico que es arraigo. No pertenece a ninguna parte. Y la historia nos permite pertenecer y ser parte de. Y pues hoy nuestra historia está muy perdida, hoy nuestra historia está muy muy desbalagada, y más que nunca tenemos que recuperarla, reconocerla, revalorarla, saber de dónde venimos para conocer a dónde vamos, y en ese a dónde vamos pues saber qué va a ser de nosotros, porque el futuro pues no existe, el pasado ya pasó, pero el presente es donde estamos, y no somos nadie sin nuestro pasado, y sin nuestro pasado no somos dignos de nuestro presente, y sin este presente pues es fácil destruir nuestro futuro. Pues hasta aquí la dejamos por el día de hoy. Los esperamos dentro de 8 días aquí en este espacio de Bravo por la Cultura. En controles técnicos, Eric Hernández, aquí atrás Guille, muchísimas gracias. Aquí al micrófono el maestro Marco. Siga las indicaciones del personal de salud, lávese sus manos, mantenga su sana distancia, no salga si no tiene que salir, y si sale pues hágalo con las medidas precautorias. Su cubrebocas, su gel antibacterial, sus toallitas antibacteriales. Póngase de acuerdo con los maestros, porque muy probablemente van a recuperar algunas clases, y también ayúdeles a los maestros a facilitarles el trabajo, porque pues es trabajo de todos. Esto no fue culpa de nadie, pero es trabajo de todos que sigamos adelante. ¿Por qué? Porque pues todos somos parte de esta misma ciudad. Ayudémonos unos a otros, y pues hagamos nuestro trabajo que nos corresponde. Yo hablo sin cubrebocas pues porque estamos a una muy sana distancia aquí con el joven Eric Hernández y con Guille, pero yo aquí a un ladito tengo mi cubrebocas, en la mochila traigo mi gelecito,
y pues así andamos por la calle. Y pues bueno, señoras y señores, muchas gracias. Déjanos sus comentarios, díganos qué les parece este programa, de qué quiere que hablemos, qué tema quiere que abordemos, con mucho gusto lo haremos, siempre y cuando sea de cultura. Yo no me voy a meter en política porque si no me van a correr. Y pues bueno, pues sin más ni más, maestro, muchísimas gracias, hasta la próxima.